Hola, buenos días, doctora. Voy a empezar mi clase, que es talla alta o lo que es hipercrecimiento. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, la doctora me contestó. Bueno, hipercrecimiento va a estar definido por dos de las siguientes situaciones. La primera es talla alta, que va a ser una estatura superior a más de dos desviaciones estándar o por arriba del percentil 97. Esto se va a hacer utilizando las gráficas adecuadas y ajustadas por el sexo, raza y la población a la que pertenecen. Aproximadamente el 2,5% de los niños y adolescentes de nuestra población tienen una talla alta superior a más de dos desviaciones estándar o mayor a la percentila 97. La otra de las definiciones que venía en el artículo que me mandó la doctora es una estatura de más de dos desviaciones estándar respecto a las desviaciones de su talla diana. Esto es atendiendo a un concepto donde el niño podría tener una talla normal, pero estar situado por encima de su talla diana y requerir de ser estudiado. Otro concepto que venía ahí es una velocidad de crecimiento por encima de una desviación estándar, es decir, por arriba del percentil 75 durante más de 2 años. A estos niños hay que estudiarlos y hay que clasificarlos. El hipercrecimiento va a oscilar desde las variaciones extremas de la normalidad hasta ya manifestaciones de enfermedades sistémicas graves que pueden comprometer incluso la vida. Por este motivo es que requieren un estudio exhaustivo, en ocasiones tiene que ser multidisciplinario y esto nos va a permitir realizar un abordaje adecuado desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, así como dar su seguimiento y también dar un consejo genético. Dentro de la etiología de la talla alta, vamos a encontrar que puede ser por variantes normales, que es cuando se presenta una talla alta familiar, que esto es meramente genético, cuando hay una maduración rápida familiar, que pues también involucra lo que es la genética. En el ámbito nutricional va la obesidad como principal causa. En lo hormonal es cuando puede haber un exceso de la hormona del crecimiento, que esto va a integrar todo lo que es el gigantismo hipofisiario, ya sea secundario a un adenoma hipofisiario, a un síndrome de McCune, a una neoplasia endocrina múltiple, a gangliositomas intracraneales o a tumores extracraneales. También puede ser debido a acromegalodismo, cuando hay receptores del factor de crecimiento, que puede haber una trisomía o una alteración en este gen, el hipertiroidismo, el hiperinsulinismo, un exceso prepuberal de hormonas sexuales o una deficiencia o insensibilidad a las hormonas sexuales. También puede haber resistencia estrogénica y deficiencia de aromatasa, resistencia androgénica o una deficiencia glucocorticoidea familiar, que esta va a ser dada por una mutación en el gen del receptor de ACTH. También puede incluir todo lo que es el factor genético, que este va a ser dado principalmente por cromosomopatías, como la más común es la trisomía X o el síndrome de Klinefelter, y los síndromes genéticos que puede ser un síndrome de Marfan, un síndrome de Bell's y la homocistinuria. En este mapa conceptual es como un diagrama de cómo debemos ir abordando a estos pacientes. Vamos a empezar con una anamnesis y una exploración física, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta si el bebé tuvo macrosomía neonatal. Hay que pensar si es hijo de madre diabética, si tuvo hiperinsulinismos, si tiene lipodistrofia o algún otro síndrome de sobrecrecimiento. Si tenemos datos dismórficos, retraso mental, alteraciones en el comportamiento, macrocefalia o historia familiar de talla alta, para sospecharlo. Ah, doctora, ¿sí me escucha? Debemos buscar primero si hay aceleración en el crecimiento. Si no hay una aceleración como tal,
hay que ver la talla que tiene nuestro paciente en ese momento y a eso hay que restarle la talla diana que debería de tener. Si está por encima de 2 desviaciones estándar, quiere decir que está con una talla alta familiar nada más. Entonces, esto lo podemos catalogar como algo normal. Si la talla está por arriba de 2 desviaciones estándar, hay que o debemos de ver si este paciente tiene obesidad, si tiene un adelanto constitucional del desarrollo, alguna deficiencia glucocorticoidea o algún déficit estrogénico. Cuando hay alteraciones en el crecimiento o signos de posible adelanto puberal, hay que descartar el diagnóstico de pubertad precoz o una pseudopubertad precoz, un avance constitucional puberal, o también debemos de descartar gigantismo hipofisiario, hipertiroidismo o obesidad. Si el niño es menor de 4 años, hay que considerar también la talla alta familiar o un adelanto constitucional en el desarrollo. Todo esto tenemos que adecuarlo y tenemos que tener pruebas complementarias para confirmar los diagnósticos y poder dar un tratamiento en específico. Si el paciente va a tener, si presenta datos dismórficos o algún retraso, hay que pensar en un posible hay que pensar en los principales síntomas, en los principales síndromes, digo, como el de Klinefelter, la homocistinuria o cualquiera de estos que vienen aquí en el cuadrito, y si tiene macrocefalia asociada, también lo podemos relacionar con los síntomas que vienen aquí. Para lograr hacer el diagnóstico de talla alta, tenemos que hacer una anamnesis y una exploración física completa. Dentro de la anamnesis hay que preguntar los antecedentes familiares de talla alta, es decir, hay que medir a los papás y calcular la talla diana de los niños. También tenemos que preguntar si tiene alguna enfermedad asociada, ya sea cardiopatías, retraso psicomotor, alguna neoplasia endocrina múltiple o algún síndrome como puede ser de Marfan. O también tenemos que estudiar si tiene algún síndrome de adelanto constitucional en el desarrollo o si ya tiene inicio de desarrollo puberal y la menarquía. También es importante preguntar sobre estos antecedentes, pero de los papás. Y para sacar la talla diana de los niños, los hombres, hay que tener la talla del padre más la talla de la madre y dividirlo entre dos. Si son niños, hay que sumarle 6.5 centímetros. Y en las niñas va a ser la talla del padre más la talla de la madre entre dos, menos 6.5. También hay que preguntar los antecedentes personales, es decir, cómo fue el embarazo de la mamá, si fue parto, si fue distóxico, el peso y la longitud que tuvo al nacimiento, si presentó hipoglucemias, si presentó algún tipo de síndrome, si la mamá tuvo preeclampsia, si es diabética, si tuvo alguna alteración durante su embarazo. También la evolución del perímetro cefálico, la presencia de tumores, el retraso psicomotor y también alteraciones en el comportamiento. Dentro de la exploración física tenemos que tener la antropometría completa de los niños, es decir, tenemos que pesarlos, medirlos, sacar su índice de masa corporal, tener el perímetro cefálico y clasificarlos si está en macrocefalia o en microcefalia, y también debemos de valorar la velocidad de crecimiento. También debemos de descartar la dilocostenomelia, que es cuando los miembros de los pacientes están inusualmente más largos de lo normal y se ven muy delgados. Esto es muy típico principalmente en el síndrome de Marfan y en el síndrome de Bell's, que en el síndrome de Bell's lo característico es que presentan una aranodactilia contractural congénita, y pues este es un trastorno que se va a ver en el tejido conectivo y que va a compartir síntomas con otros síndromes, como va a ser el síndrome de Marfan y también el síndrome de Klinefelter. Ay, no sé qué hice. Ujú.
Bueno, también dentro de la exploración física tenemos que buscar si el bebé o nuestro paciente tiene manchas en la piel. Esto nos va a hacer sospechar de una neurofibromatosis. Si también si presenta visceromegalias, hay que sospechar de un síndrome de sobrecrecimiento. Si también tenemos que ver el estadio puberal de nuestro paciente y establecer el grado de déficit cognitivo o de trastornos del comportamiento. Para estos niños es muy importante hacerles una valoración oftalmológica básica y buscar siempre rasgos dismórficos que pudieran presentar. En la tablita que se ve aquí del lado derecho están algunos rasgos dismórficos que nos pueden ser sugerentes de un síndrome con talla alta en los niños. Las principales son alteraciones en el pecho que puede estar relacionado con un síndrome de Marfan, la escoliosis y piernas y manos largas, que es lo que les decía de la anodactilia contractural congénita. También puede haber cambios de pigmentación, que esto nos va a dar otro tipo de síndromes, las contracturas articulares, que es el síndrome de Bell's, la escoliosis cuando presentan estrías, el síndrome de Marfan, la macroglosia o la hemipertrofia, el macroorquismo, los neuromas mucosos, pezones supernumerarios o testes pequeños. Y del lado derecho nos dice el síndrome con el que se va a relacionar todas estas características. Presiona otra vez el verdecito. Ay, ya casi. Sí. También debemos de tener estudios complementarios. En el artículo mencionaba que cuando estamos en un primer nivel podemos pedir radiografías para determinar la edad ósea, ya que esto nos va a permitir conocer si la talla final pronosticada está de acuerdo o va de acuerdo con la talla diana que presenta el paciente. O también nos va a hablar de si tiene un adelanto constitucional del crecimiento, si tiene una talla alta familiar, si es por la obesidad o porque es algún trastorno de hipertiroidismo. En el caso de que esté muy retrasada, puede haber alteraciones en la aromatasa o en el receptor de andrógenos. Y si es muy acelerada, podemos sospechar de una hipersecreción de la hormona de crecimiento o de algún proceso tumoral. También en estos niños se recomienda hacerles el cariotipo, que nos va a permitir diagnosticar las fórmulas cromosómicas que tienen para descartar un síndrome de Klinefelter o el síndrome XXX o XYY. También otra de las exploraciones que debemos de hacer van a ir dirigidas según la anamnesis y la exploración física. Es decir, si estamos sospechando de que es un incremento en la velocidad de crecimiento o que tenga signos sugerentes de esto, que es lo que ya les decía, ver si tiene rasgos de acromegalias o síntomas de hipertiroidismo, debemos de pedir estas pruebas que son un perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos. Si la anomalía en un inicio sospechamos que es en el desarrollo puberal, ya sea precoz o retraso en hay que pedir los estudios que se muestran aquí, como es el test de la hormona luteinizante si se sospecha de pubertad precoz o de pubertad retrasada y también su perfil tiroideo. Además de esto, en las niñas es recomendable hacer una ecografía abdominal. Y en los estudios de segundo nivel, si se sospecha un exceso de hormona de crecimiento, hay que hacer una sobrecarga oral de glucosa. Esto con el fundamento de que si se administra glucosa exógena, este va a actuar como una sustancia contrarreguladora que va a inhibir la secreción de esta hormona. Lo que se debe de hacer es administrar una carga oral de 1,75 gramos por kilo de glucosa, que habitualmente son 75 gramos, que es lo máximo. Hay que extraerle muestras de sangre a los pacientes y estarles midiendo la glucosa a los 30, a los 60 minutos y a los 120.
La interpretación de esto va a ser de que el resultado va a ser considerado normal si las concentraciones de la hormona de crecimiento en todas las muestras son menores a 1. Y pues esta no es una prueba específica de hipersecreción de hormona del crecimiento, puede dar falsos positivos en adolescentes altos o en pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática crónica, así también en pacientes que son diabéticos o que tengan algún trastorno alimentario. También en estos niños es recomendable hacer una resonancia magnética cerebral que esté centrada en la hipófisis, ya que esto nos va a dar datos de sobrecarga o en los pacientes que tienen diabetes no es muy valorable. En la ecografía abdominal y el estudio oftalmológico va a ser en caso de que sospechemos de un síndrome de Marfan o de hemocistinuria. Y los test genéticos moleculares pues van a ser para todos los pacientes para ver que no tengan algún tumor secretor de hormona del crecimiento o si tiene algún otro síntoma, algún otro síndrome de sobrecrecimiento. Para dar un tratamiento a estos niños debemos de individualizar los casos. En el caso de los varones, la indicación y el inicio para el tratamiento, lo primero es valorar si el pronóstico de la talla adulta o la talla diana, que ya les comenté cómo sacarla, va a ser mayor de 2.5 desviaciones estándar. Generalmente el momento de iniciarlo es en la pubertad, aunque puede ser antes, mínimo entre los 10 o los 10 años y medio de edad. Esto se puede dar hasta los 14 años. Antes de iniciar el tratamiento se debe de hacer medición de la presión arterial, tener las medidas de los segmentos corporales, el tamaño testicular y también ver la función hipofisiaria que tienen. Los fármacos de elección es la testosterona, que puede ser intramuscular, y esta va a ser de la dosis de 250 miligramos cada 2 semanas. Dosis inferiores de 50 a 100 miligramos por semana no parecen ser tan efectivas y las dosis superiores no suelen ser mejores ya que no van a tener la misma eficacia. También se puede combinar la testosterona con etilestradiol con el objetivo de evitar una aceleración de crecimiento que va a suceder principalmente en los primeros meses del tratamiento con solo testosterona. Y esta va a ser mediante 0.1 miligramos al día de etilestradiol en las primeras 6 semanas de que se inicie el tratamiento. También se pueden dar análogos de somatostatina que pues realmente no han demostrado alguna eficacia significativa, pero puede tener efectos secundarios, así que hay que valorar si es necesario iniciar con este tratamiento. Vamos a finalizar el tratamiento cuando el pronóstico de la talla alcance el deseado, que no se haya ganado talla en 9 meses o que crezca menos de 1 centímetro en un año o que haya cierre de las epífisis antes de los 17 años. Va a ser conveniente hacer un seguimiento también del tamaño testicular y de la función hipofisiaria al finalizar el tratamiento, por lo menos 6 meses posteriores a ello, al año y a los 2 años, y hacer un seminograma a los 18 años. El tratamiento en las niñas está indicado cuando hay que valorar el pronóstico de si el pronóstico de su talla adulta va a ser excesiva o mayor de 2 desviaciones estándar. A la edad mínima del hueso, que es de 9 a 9.5 años, aunque se aconseja iniciar la terapia una vez comenzada la pubertad, es decir, entre los 11 y los 12 años. También algunos otros autores proponen que la terapia sea hasta los 12 o los 13 años de edad. Antes de iniciar el tratamiento, como ya les había dicho, hay que tener la medición de la presión arterial, de los segmentos corporales, hay que ver el estadio de Turner en el que se encuentran y la función hipófisis gonadal. El tratamiento de elección es el etilestradiol a 0.1 miligramos al día, vía oral. Este es por un tiempo indefinido. También se puede combinar con progestágenos, solo si ya hay menstruaciones o si aparece una menstruación durante el tratamiento, que esto va a ser algo muy frecuente. En tales casos se debe de dar el ciclo habitual de 28 días con el etilestradiol del día 1 al día 21, o también se puede dar medroxiprogesterona.
La alternativa para este tratamiento son los estrógenos conjugados o la medroxiprogesterona. Se le va a dar fin al tratamiento cuando el pronóstico de la talla sea inferior a 1,80 centímetros o que no haya ganado 9 meses, al menos 1 centímetro o en un año o que vaya a haber cierre de las epífisis antes de los 15 años. Se va a recomendar que se repita el estudio inicial al finalizarse la terapia y a los 6 meses. El ciclo menstrual suele regularizarse, recuperarse 6 meses después de que han tenido el tratamiento. Y alguna de las entidades relevantes que van a cursar con hipercrecimiento va a ser la talla alta constitucional o idiopática, que esta va a tener una etiología que pues todavía no se ha establecido. La causa más frecuente es la talla alta y suele evidenciarse a partir de los 4 años de edad. Clínicamente se va a caracterizar por una talla igual o superior a 2 desviaciones estándar, con una historia clínica y una exploración física normal, con un desarrollo puberal acorde a la edad y va a haber ausencia de rasgos dismórficos, pero en estos pacientes tienen el antecedente de tener una talla alta familiar. El diagnóstico se hace por la edad ósea que podría estar adelantada. Otra de las entidades que puede estar relacionada con un hipercrecimiento es la maduración rápida familiar o el adelanto constitucional de desarrollo y crecimiento. Este va a tener etiología no establecida, aunque debe diferenciarse de formas de adrenarquia o de pubertad adelantada o precoz, donde puede existir una causa real que las justifique. Clínicamente, estos pacientes se van a caracterizar por una talla igual o superior a las 2 desviaciones estándar, con una historia clínica y una exploración física normal, pero su desarrollo adrenal y puberal habitualmente va a estar adelantado y también va a estar presente en algún otro miembro de la familia. El diagnóstico se va a hacer con la edad ósea, que siempre se va a encontrar adelantada, por lo que debemos de ver cuál es la talla diana que tiene estos pacientes y pues no van a requerir de algún tipo de tratamiento. Otra de las variantes que podemos encontrar es la obesidad, ya que los niños obesos son más altos de lo esperado durante la infancia, sin que esté aumentada necesariamente la talla adulta. Va a existir una mayor predisposición a la adrenarquia precoz y también va a haber un adelanto en la edad ósea, que va a contribuir a un incremento en la velocidad de crecimiento y también van a tener una talla superior en la infancia, que ya con el paso del tiempo se va a ir normalizando, que va a caer ligeramente sobre la talla diana de estos pacientes. Otra de las causas de talla alta puede ser una pubertad precoz o un hiperandrogenismo, que este se va a dar por un exceso de hormonas sexuales que van a ser dependientes o independientes de las gonadotropinas y va a producir una aceleración en el crecimiento lineal y una talla alta a través de la maduración de los condrocitos y un aumento del crecimiento lineal del hueso. La maduración ósea precoz va a producir una fusión prematura de las epífisis y la talla adulta habitualmente va a ser más baja si no se intervienen a estos niños de manera oportuna. Otra de las causas puede ser una secreción excesiva de la hormona de crecimiento, que puede ser un adenoma productor de hormona de crecimiento como un acrogigantismo, que en este se va a ver un exceso de síntesis de hormona del crecimiento. Este va a ser raro en niños y se debe normalmente a la presencia de un adenoma hipoficiario o una hiperplasia de las áreas somatotropas. Esta va a tener asociación con algunos síndromes y también puede ser a la neurofibromatosis. Clínicamente, estos pacientes van a tener talla alta o una aceleración del crecimiento lineal. En estos niños se va a ver un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento y las características acromegalias van a estar muy desarrolladas. Puede haber incluso tamaño de la glándula de la mandíbula muy grande, de las manos y de los pies. Las estrategias terapéuticas que se deben de hacer en estos niños, lo primero es dar o hacer cirugía, radioterapia, usar análogos de somatostatina y usar antagonistas de los receptores de la hormona del crecimiento.
Algunas otras anomalías genéticas en los receptores del crecimiento nos puede dar una pubertad precoz o un hiperandrogenismo, que puede ser una trisomía del receptor que va a estar asociado a talla alta y un retraso cognitivo. Un síndrome de CATS, que es de herencia autosómica dominante y va a estar caracterizado por campodactilia, talla alta, sordera neurosensorial, retraso en el desarrollo, microcefalia, escoliosis y pectus excavatum. También puede haber secreción excesiva de insulina y un síndrome de resistencia a la insulina, que nos va a dar como consecuencia hiperinsulinismos congénitos severos o síndromes de resistencia a la insulina. También puede haber deficiencia o resistencia a hormonas sexuales, deficiencia permanente de testosterona en hombres y de estrógenos en mujeres, o deficiencia de aromatosa, que nos va a dar una resistencia estrogénica. Y por último, las anomalías genéticas, que van a ser principalmente cromosomopatías, que es el síndrome de Klinefelter en sus dos variantes, que es XXY y XYY, y también algunos otros síndromes de sobrecrecimiento. Y pues ya, es todo. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. ¿Eh? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ah, ok. Ok, muy bien. Pues bueno, aquí de talla alta es muy importante recordar que actualmente las principales causas de talla alta van a ser la obesidad y particularmente en el caso de las niñas la pubertad precoz. Ahora, es muy difícil que les vaya a llegar a consulta algún niño, alguna niña que los papás lo lleven porque tenga talla alta. Generalmente lo llevan porque perciben una talla baja. Y generalmente aquí en la población, pues recordar que muchas veces la talla blanco familiar pues suele estar aquí en México por debajo de la percentila 50, 25 en general. Ahora, ¿qué significa eso? Que si nosotros no tomamos en cuenta nuevamente la parte de la talla blanco familiar, vamos a ver a un niño, una niña que aparentemente tiene una talla normal para las gráficas poblacionales, me puede ir creciendo en el percentil 50 y yo pensar que es completamente normal, pero si tu genética es crecer en el percentil 3, en el percentil 10, es una talla alta y se tiene que abordar. Lo más frecuente, le repito, es la obesidad y en el caso de las niñas la pubertad precoz. Y son situaciones que lamentablemente no se están detectando a tiempo, no se están diagnosticando oportunamente. Muy difícilmente los papás les van a decir, vengo porque tiene talla alta. Para ellos el crecimiento van a pensar que está bien porque está creciendo bien, está creciendo alto y para ellos no significa ningún problema. Entonces es cuando nosotros tenemos que detectarlo y valorar siempre el crecimiento ante cualquier motivo que vaya el niño. Es decir, cuando va por la gripa, cuando va por a la aplicación de vacunas, cuando va porque tiene una infección del estómago, cuando va a su control de rutina, es en esos momentos cuando tenemos que valorar muy bien si el patrón de crecimiento es adecuado o no, porque si no se nos van a ir los diagnósticos. Ya pruebas más específicas para detectar alteraciones como exceso de hormona de crecimiento, incluso las pruebas confirmatorias de pubertad precoz, pues estas pruebas son diagnósticos que ya se van a realizar pues prácticamente en endocrinología. Lo que ustedes siempre tienen que solicitar son sus estudios generales, la biometría hemática, la química sanguínea, y también la edad ósea. Esa siempre va a ser de cajón en su abordaje. O sea, recuerden, siempre, siempre la edad ósea.
En el caso de niñas con Doctora, talla no se escucha. alta, Doctora, creo que se cortó tantito. a ver, espérenme. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Sí sí me la escuchan? escuchamos. Ok, entonces la parte de las pruebas hormonales, pues realmente eso ya va a ser en centros de tercer nivel, ya en la parte de endocrinología. Lo que siempre tienen que pedir es la edad 12 y los estudios generales. La biometría, la química, el examen general de orina en el abordaje de crecimiento, esos son los estudios generales que siempre hay que solicitar, pero ya como tal, los hormonales es preferible hasta que tengan la valoración por endocrinología. Por ejemplo, en niñas en las que se sospeche pubertad precoz, que lo vamos a ver más adelante, podemos pedir niveles de LH, FSH y estradiol, pero pueden salir indetectables y aún así que la niña sí esté cursando con un proceso de pubertad precoz y le va a tocar doble piquete para hacer la prueba específica de estimulación. Entonces, a veces sí queremos como adelantar, por decirlo así, algunos estudios, pero a veces nos toca estar repitiendo estudios, repitiendo piquetes. Entonces, ¿cuál sí o sí? La radiografía de la mano para edad ósea es un estudio que además tenemos la ventaja de que no es invasivo y les va a proporcionar mucha información, tanto a ustedes como si es el caso de que se haga la referencia. ¿Ok? No sé si tengan ahorita alguna duda. No, doctora, ahorita no. Parece que no. Ok, muy bien. Bueno, tienen ya algunos de los casos clínicos, esos los vamos a revisar el miércoles. Yo el día de mañana creo que no voy a poder estar con ustedes, pero igual me quedo al pendiente de las dudas que vayan surgiendo. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde, gracias.